Bueno, listo. Vamos a comenzar nuestra unidad número 3, que en lo particular la actividad de esta unidad va a comprender una actividad sencilla dentro de sus hogares, que es donde empezamos a hacer un poco como la identificación de algunos puntos dentro del hogar para ver si en cuestión de salud ambiental estamos como abonándole, ¿no? A la mejora de. La actividad, les comento, al final de la unidad, que la tendremos que terminar mañana, su entrega el domingo, ya ven que lo estamos entregando todos los domingos, es la identificación de fugas de agua dentro de su domicilio, ¿sale? Entonces, ¿debido a qué? Bueno, pues no vamos a poder como trabajarnos directamente en el laboratorio haciendo pruebas para identificar coliformes totales u otras cosas, pues vamos haciendo cosas sencillas, pero prácticas y que le vayan abonando un poquito a esta parte de, pues, identificar qué gasto, qué no gasto y cómo hacer un checklist de qué cosas o qué actividades estoy haciendo o no haciendo en mi hogar. ¿Les parece? Entonces, esta unidad se titula Agua y Salud. Vamos a ver algo de legislación y sobre todo vamos a ver qué enfermedades de manera muy general, porque ustedes observan, tenemos solamente 2 horas para presentar toda la información, qué enfermedades se presentan en el agua que afectan o merman la salud de las personas. Entonces, bueno, pues solamente recordar, déjenme lo pongo en modo presentación, recordar que el agua es, creo que está con, voy a dejar así porque creo que la tenemos con movimiento. El agua es uno de los recursos más abundantes en el planeta y es a su vez el elemento que compone en mayor parte a los seres vivos. El agua ha sido, es y seguirá siendo fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Las antiguas civilizaciones humanas se percataron de la importancia que el agua tenía para su desarrollo, por lo que se establecieron y desarrollaron a lo largo de grandes ríos o lagos, como en el caso de nosotros. Con el tiempo, las civilizaciones se desarrollaron más y más, lo que trajo también nuevos usos para el agua, entre los que... ¿Qué pasa? Hoy no me están dejando dar clase. Entre estos destacan el uso de corrientes superficiales como vertederos de desechos y basuras resultante de las actividades o en ese entonces y hasta la fecha de actividades diarias. Muy bien. La ciencia admite que la vida surgió del agua hace millones de años, ¿no? Según la ciencia, según ahora sí que diferentes perspectivas religiosas fue diferente, pero según la ciencia, la vida surgió en el agua desde hace millones de años. El agua disuelve en el cuerpo humano las sustancias y ayuda a digerir los alimentos. También distribuye el calor absorbido en el cuerpo y lo mantiene a su temperatura normal. Es esencial para la circulación de la sangre y la eliminación de derechos. Y el hombre debe ingerir, como ya sabemos, entre bebidas y alimentos de 2 a 3 litros de agua todos los días. Maestra, ¿Mande? disculpe que la interrumpa, pero ¿está proyectando algo? Sí. Es que, bueno, no sé si solo sé yo, pero yo no lo estoy viendo. Yo tampoco lo veo. Lo dejé de yo tampoco. compartir. Ah, qué caray. Venga, este bebé me tiene muy nerviosa porque no se duerme. Hoy está muy inquieta. Ahí está, ahora sí. ¿Listo? Sí. ¿Me hacen favor de grabar la sesión? Porque ya no puedo regresar a... Ya se está grabando. Parece que ya se está grabando. Gracias, muy amables. Bueno, en los últimos años la humanidad se ha concientizado de la necesidad de preservar los recursos hídricos, evitando desperdicios y sobre todo evitando la contaminación de los mismos.
Los recursos hídricos son definidos por la UNESCO como que, bueno, pues son los recursos disponibles o potencialmente disponibles en cantidad y calidad suficientes en un lugar y en un periodo de tiempo apropiados para satisfacer una demanda identificable. Bueno, ¿cómo se distribuye el agua en la Tierra? Sabemos que el 97.5 se encuentra en los océanos, de la cual está el 2.5% es dulce, pero de esta, a su vez, el 68.7 se encuentra en los glaciares, el 30.1 en aguas subterráneas y el 0.8 en el permafrost. Las aguas superficiales y en la atmosférica es el 0.4, de la cual los lagos de agua dulce forman el 67.4%, otros humedales el 8.5%, la humedad que se encuentra en el suelo el 12.12%, en ríos es el 1.6%, en la atmósfera el 9.5%, y en plantas y animales el 0.8%. Es un aproximado de cómo se distribuye el agua en nuestro planeta. También conocemos y sabemos de los sistemas de abastecimiento de agua potable, donde cómo se pueden clasificar. Vamos a ver estos siguientes, que son de aguas de lluvia almacenadas en los aljibes, agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea aflora hacia la superficie. Por ejemplo, mis padres son del llano y pareciera que está totalmente seco, pero en la zona donde ellos viven, recuerdo cuando estaban construyendo la cisterna de la casa de mis papás, empezaron a escarbar y el agua empezó a manar, ¿no? Entonces estaba ahí como muy, muy padre. En muchas casas, cerca de por allí, escarban un poquito y el agua está manando en la tierra. En otros lugares, ahí mismo, los mismos vecinos han hecho sus pozos privados, clandestinos, porque ya saben que todo esto tiene que ser con pues se tiene que avisar de cierta forma al municipio que hay agua y demás, pero hay vecinos que han dicho, no, yo me quedo con esto y solamente unos poquitos sabemos o saben de la situación y tienen dentro de sus casas los pozos, ¿no? Y hay agua superficial que lleva un previo tratamiento, que los vamos a ver un poquito más adelante, proveniente de ríos, de arroyos, de embalses o de lagos naturales, el agua de mar, que esta debe, bueno, ya sabemos que se le tiene que quitar toda la sal. Según el origen del agua, para transformarla en agua potable debe ser sometida a tratamientos que van desde la simple desinfección, filtración o desalinización. Ya quédate tranquilo, si no me van a acusar estos chicos. El sistema de abastecimiento de agua potable más complejo, que es el que se utiliza en las aguas superficiales, consta de 5 pasos principales, que es captar el agua, almacenarla como tal, tratarla, almacenarla pero ya siendo tratada, y por medio de una red de distribución que siempre es abierta. Vamos a meternos un poquito de lleno a lo que son los principales contaminantes bacteriológicos, químicos, físicos del agua para uso y consumo humano, que sabemos que producen algunas enfermedades. Entonces, para poder identificar estos microorganismos, tenemos la norma oficial 127 de la Secretaría de Salud, que me dice o me habla acerca de los límites permisibles de la calidad del agua y tratamientos a los que se debe someter para su potabilización. Además, que si esto no se da, bueno, qué tipo de enfermedades me va a provocar o a producir. El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades, sobre todo gastrointestinales.
se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radioactivas, con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas hasta que se entrega al consumidor. Esta se debe de someter a tratamientos de potabilización. La siguiente diapositiva, sí me voy a permitir compartirla en modo presentación, porque le tomé una foto a un libro donde viene pues cómo se aplica esta norma oficial mexicana, resumida en este cuadrito, que son los límites permisibles de químicos en el agua, fuentes y efectos que provocan o producen a la salud. No los vamos a leer todos, pero sí, por ejemplo, el arsénico, según la OMS, su límite permisible es 0.01 partículas. Los estándares EPA que hemos utilizado, ¿se acuerdan de lo que vimos en la unidad pasada? Fíjense que para hacer una herramienta súper sencilla también es muy utilizada, porque uno de los pasos es justo identificar cuáles son los límites permisibles y según ellos puede llegar también a ser el 0.005. Pero la norma oficial mexicana nos dice que es el 0.25 partículas. ¿Dónde nos vamos a encontrar esta sustancia? ¿Dónde nos vamos a encontrar arsénico? Bueno, pues de manera natural, pero también en descargas industriales. ¿Qué cosas me va a provocar el arsénico? Bueno, lesiones cutáneas, cáncer de piel, pulmón, infecciones de vías urinarias, entre otros. Por ejemplo, el cadmio, su exposición, la fuente es en aguas superficiales por descargas industriales, lixiviados. Habíamos quedado que los lixiviados son todos eso, es agua que pasa, por ejemplo, por un sólido, por la tierra, y ya el resultado es el lixiviado, ¿sale? Materiales de tuberías y soldaduras. La exposición, bueno, ¿qué me va a provocar? La exposición aguda produce desórdenes gastrointestinales y efectos renales. Sale en exposiciones muy altas, produce un daño renal irreversible. Otro ejemplo es el cromo, que viene también de la industria. ¿Qué cosas me va a provocar el plomo? El cromo. En dosis elevadas va a producir necrosis hepática y nefritis. A dosis bajas va a producir irritación de mucosa gastrointestinal. El plomo que es tan mencionado, bueno, lo podemos encontrar en aguas superficiales que proviene de descargas industriales, en agua del grifo, por ejemplo, en tuberías que tienen plomo. Y sabemos que a dosis muy elevadas, bueno, es un veneno metabólico general y acumulativo. En concentraciones altas produce encefalopatía, problemas de comportamiento en niños, como se acuerdan el ejemplito del estudio de las presentaciones pasadas, con el ejemplo de la primaria al sur del Estado de México, que era lo que provocaba en los niños. También afecta al desarrollo neuroconductual. La exposición oral tiene efectos cardiovasculares en niños y en adultos. Y en exposición prenatal se ha identificado un retardo de crecimiento, bajo peso y prematurez y retardo neuroconductual. O sea que sí, ay, no, ya se me fue otra vez. No puede ser. No puede ser. Quiero mover, que es que queda en la esquina inferior derecha, el cuadrito donde se ve que estoy presentando. Ahí está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el benceno dice que las fuentes son antropogénicas en especial, y la exposición breve en concentraciones muy altas de benceno en el aire, viene la cantidad de partículas por millón, pueden provocar la muerte. En concentraciones más bajas,
producen letargo, vértigo, taquicardia, cefalea, disinesia, confusión, pérdida del conocimiento y dice que tanto la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como EPA han determinado que el benceno es carcinógeno en los seres humanos. Entonces viene un ejemplo de algunos elementos que están presentes en el agua y las enfermedades que nos pueden causar. Y también, sobre todo, esto va a servir, por ejemplo, para el monitoreo, cuando sabemos que la exposición es muy frecuente. Entonces, por medio de la norma oficial mexicana, monitoreamos y se puede ver la concentración que hay de estos elementos en el agua y con ello, bueno, hacer acciones o tomar acciones preventivas, sobre todo. Bueno, los principales contaminantes bacteriológicos y las enfermedades que producen. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Maestra, yo sí. En la tabla pasada bueno, la que estábamos viendo ahorita de contaminantes, los Ajá. valores que mencionaban tanto de la EPA como de la norma oficial mexicana son como los valores que se consideran mínimos tóxicos. Exactamente, son los mínimos permisibles. ¿Por qué será que aquí en México se considera una concentración, por así decirlo, mayor de arsénico que en Estados Unidos? Mira, Francisco, realmente a lo que se ve como en todas las situaciones son por cuestiones políticas. Por ejemplo, cuando se ha querido implementar, un ejemplo acerca de lo de la ley de espacios libres de humo de tabaco, quien empezó de cierta forma a renegar o hacer un tipo pues de desacuerdo, fueron toda la industria tabacalera. Entonces, de igual manera, este tipo de empresas, vamos a regresarnos un poquito. Mira, dice que son naturales y de descargas industriales. Si es natural, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que de cierta forma va a estar presente en el ambiente y sabemos la exposición que tiene. Y aunque te quieras mover, pues allí estás conviviendo con él y tarde o temprano va a tener alguna repercusión. Pero cuando son por descargas industriales, realmente es porque no hay una legislación. O sea, sí está la norma oficial mexicana, sí nos están diciendo los límites máximos, los límites que se permiten, pero no hay como tal o sea, sí la hay porque monitorean y demás, pero no hay sanciones. No hay sanciones, porque, por ejemplo, nos ha tocado trabajar con la Profepa, que estas se encargan de estar haciendo los monitoreos pues no solamente ambientales, sino también en áreas de trabajo, pero solamente van, hacen el monitoreo, dejan como las observaciones, pero realmente en cuestión de las sanciones, luego como que sí las pasan desapercibidas. O bueno, te voy a esperar para que dentro de un año que vuelva a revisarte, dentro de tantos meses, los vuelvan a revisar y nada más están como alargando. En algunas situaciones sí cancelan, pero realmente es que nuestro país permite muchísimas cosas. Francisco, es lo que se puede observar ya cuando estás afuera, cuando estás en un área laboral. Y es lo que luego como académicos nos cuesta trabajo realizar porque pues les decimos aquí en las clases los ideales, pero luego ya afuera realmente al momento de la aplicación está muy complicado. Y esto pasa, por ejemplo, en una de ahorita me estoy acordando, estamos revisando el plan de estudios bueno, la materia de epidemiología, que ya ustedes la pasaron, la OMS nos hace la sugerencia en la academia, o sea, cómo se debe de impartir esta materia, ¿no? Pero también tenemos compañeros que están en Secretaría de Salud
y nos dicen, bueno, es que lo de la OMS es el ideal, pero cuando los chicos salgan se van a dar cuenta que esto realmente no se aplica. Entonces, ¿qué les mostramos? Los ideales que se están aplicando solamente en países primermundistas o la realidad de nuestro país. Es complicado. Éticamente debemos de presentarles como pues las recomendaciones, las sugerencias de la OMS, lo que está aquí en la norma, pero bueno, ustedes ya luego se van a dar cuenta, se están dando cuenta ya en la práctica. Híjole, a veces hay diferencias abismales, ¿no? De lo que la teoría a la práctica puede llevar. Eso es lo que observo, Francisco. No sé si te satisfaga mi respuesta. Sí, sí, la verdad me quedó claro. Y de hecho me hace también pensar en que, por ejemplo, también pudiera ser, por ejemplo, lo que mencionaban en el artículo que nos dejó para el trabajo, que por Ajá. ejemplo las pruebas que hacían para detectar creo que también era arsénico, según la norma oficial, era pues con otros ácidos que no evaluaban de forma correcta lo que pasaba en el organismo y Uh-huh. entonces indicaban que pues no era tóxico, pero ya haciendo el experimento pues sí eran niveles pues preocupantes, ¿no? También el hecho de realizar pruebas que no son muy aplicables al organismo, pudiera ser. Sí, y luego, por ejemplo, bueno, afortunadamente y tienen los estudios de exposiciones, ¿no? Cuando te expones, ¿qué tanto tiempo pasa para que presentes alguna sintomatología? Entonces, todo este tipo de estudios, aunque ya está presente y se sabe, de aquí para que se convierta en una política pública y esta pueda aprobarse y luego hacerse una ley, es como, no es complicado, pero sí transcurre bastante tiempo. Ay, mi niño, por favor. Bueno, de aquí nos vamos a ver los principales contaminantes bacteriológicos y qué enfermedades producen. Bueno, el agua para uso y consumo humano, ay chicos, perdónenme, es aquella que no contiene contaminantes objetables. Voy a apagar mi cámara porque estoy entre lactando y dando clase, entonces para sentirme cómoda en la lactancia. ¿Y les parece si solamente escuchamos mi voz? Por favor, porque estoy un poco angustiada. Sí, maestra, no se preocupe. Bueno, entonces es aquella que no va a contener contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos, y que no causa efectos nocivos al ser humano. Entonces, las características biológicas van a ser todas aquellas debidas a microorganismos nocivos a la salud humana. Entonces, vamos a tener agua para consumo humano que debe ser libre de agentes infecciosos y también vamos a identificar las características biológicas de aquellos límites mínimos permisibles que se supone no deben ser nocivos para la salud. O sea, todos estamos de cierta forma interactuando. ¿Se acuerdan de la tríada ecológica que vimos en salud pública? Agente, huésped, medio ambiente, y que de cierta forma siempre estamos interactuando con los agentes, ¿no? Con bacterias, virus, hongos, protozoos, en cuestión biológica, ¿no? Tenemos otros agentes como los mecánicos, los físicos, los psicosociales, y siempre y cuando el huésped o nosotros como huésped nos mantengamos sanos o tengamos algunas características que se nos consideran saludables, pues estos agentes no nos van a causar ningún efecto. Claro, siempre y cuando estén dentro de
del límite mínimo no permisible. Si está a gran cantidad, lógicamente va a afectar la salud por muy sano que el huésped se encuentre. Entonces, tenemos, para control sanitario, se determinan como indicadores de contaminación microbiológica. Se evalúa el total de organismos coliformes totales y fecales. ¿Qué es esto? Aquí me hice ¿Se dejó de compartir, chicos? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está. Vamos a ver qué es esto. Vamos a identificar organismos coliformes totales en el agua y cómo se identifica ausencia o presencia de, o no es detectable. Vamos a identificar coliformes fecales organismos también. ¿Cuáles son o en qué género se clasifican o cuáles pudieran ser esto? La Escherichia, la Klebsiella, la Enterobacter y la Citrobacter. Es un ejemplo de estos organismos. ¿Qué va a ser o qué es un organismo coliforme total? Bueno, son bacilos gram negativos, no esporulados, anaerobios o aerobios facultativos, capaces de crecer a 35 grados en un medio de lactosa, con la producción de gas. Bajo estas condiciones, en un máximo, en un límite de 48 horas. Entonces, esos son como las características generales de un organismo coliforme. De aquí nos vamos a pasar que nos encontramos con los tratamientos para potabilizar el agua. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, la potabilización es el conjunto de operaciones, procesos físicos y químicos que se aplican al agua a fin de mejorar su calidad y hacerla apta para consumo humano. La contaminación, bueno, puede ser mediante bacterias, helmintos, protozoarios y virus. ¿Qué se utiliza para potabilizar el agua? Cloro, compuestos de cloro, ozono, luz ultravioleta, plata iónica o coloidal, coagulación, son ya un proceso, coagulación, sedimentación y filtración en múltiples etapas. Es lo que utilizamos para potabilizar el agua. La vigilancia de cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde ¿a quién? Bueno, a Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, al gobierno del Distrito Federal propiamente, las comisiones estatales de agua y saneamiento y a la Comisión Nacional del Agua. En esto sí me ha tocado a mí observar, por ejemplo, hay varias zonas, hay varios puntos en la ciudad donde se identifica o donde se está haciendo todas las pruebas para identificar la potabilización de agua. Una de esas, o donde normalmente se está regulando o identificando, es en la central de autobuses, que es un lugar donde pues llega mucha gente, y esto con el fin de identificar si hay presencia o ausencia de cólera. De aquí nos vamos a pasar a los contaminantes bacteriológicos para el uso y consumo del agua y qué enfermedades producen. ¿Sale? El agua debe ser libre de estos microorganismos causantes, pero sabemos que en algunas condiciones está presente. Puede contaminarse por efecto directo o indirecto de cambios en el medio ambiente y en la población. ¿Cuál va a ser un efecto directo? Pues aquí tenemos el ejemplo bueno, ahora sí que de estos vertederos que van y llegan a contaminar el agua con sus desechos, ¿no? Toda la industria, los mismos sistemas de drenaje. Entonces, de manera directa lo están haciendo. De manera indirecta, ¿cómo se va a contaminar el agua? Pues a lo mejor por algún desgarre, un deslave de un cerro, por algún huracán o por tormentas muy fuertes.
Y de aquí vamos a dividirlo en virus, bacterias y parásitos. Pero como ya estamos a 8 minutos de terminar la clase, el día de mañana vamos a revisar cuáles son todos estos y qué enfermedades me van a provocar, ¿sale? Aquí tenemos la vía de infección, pero ya la vamos a revisar para mañana porque si no nos vamos a ir como muy rápido. Y el detalle también es que nos vaya quedando claro cómo se hace esto. La vía de infección, bueno, ¿cómo puede pasar? Mediante la ingestión, mediante la inhalación o aspiración o el contacto. ¿Sale? La ingestión sabemos que es por medio de alguna bebida que me va a ocasionar alguna infección gastrointestinal. Por medio de la inhalación me va a provocar alguna infección respiratoria. Viene el ejemplo en esta pequeña diapositiva de qué es lo que me puede pasar o qué tipo de bichitos pueden entrar, de bacterias o de virus, ¿no? Y en el contacto, bueno, pues puede ser dérmica, sobre todo si la piel está escórrida por medio de mucosas, heridas y ojos, y que también otros microorganismos pueden atacarla. Para el día de mañana vamos a entrar de lleno a las bacterias y el tipo de enfermedades que me van a producir. Entonces, ahora sí dejo de compartir y me la van a creer, pero hasta ahorita se acaba de dormir nuestro compañerito de clase. Chicos, pues quedamos pendiente para esta unidad, está más tranquila en cuestión de actividades, prácticamente va a ser esta presentación, que sí es un poco larga, son 60 y tantas diapositivas. Voy el día de hoy a darle otra sacudida y ver si quedan menos, pero sí es muchísima la información. Y su actividad para esta unidad básicamente va a ser identificar fugas de agua dentro de nuestro hogar. Ya les voy a estar pasando el formato de cómo esto va a ser llevado a cabo. Nos vemos mañana, que sigan teniendo muy bonito día y muchas gracias por su paciencia y tolerancia ante mi situación personal.